Muchos habéis oído hablar, y seguramente las conocéis, la ley de Ohm y la ley de Watt. Esto parece fórmulas matemáticas que quizás sean poco prácticas para un técnico que se dedica al día a día a reparar máquinas o electrodomésticos, pero en realidad son fórmulas muy sencillas, pero muy útiles para detectar averías. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes vamos a conocer un poquito estas leyes. Primero, la ley de Ohm. La ley de Ohm explica la relación matemática que hay entre la intensidad, la tensión y la resistencia. Este triangulito con las fórmulas nos ayuda a memorizar mejor estas tres fórmulas. Si buscamos la tensión o el voltaje, sabemos que es igual a intensidad por resistencia. Si buscamos la intensidad, tensión partido por resistencia. Si buscamos la resistencia, tensión partido por intensidad. Como veis, la ley de Ohm básicamente nos dice que si conocemos dos valores, podemos hallar un tercero. Vamos a ver un caso práctico. Tenemos que conectar una freidora, pero no trae placa de características. Solo sabemos que funciona a 230 voltios. ¿Qué magnetotérmico colocamos para protegerla? ¿Y qué sección de conductor utilizaríamos? Bueno, pues vamos primero a medir la resistencia del circuito. Así que con un ohmmetro medimos la resistencia. Normalmente solamente tenemos que coger el cable de conexión, darle al interruptor como si lo fuéramos a conectar y medimos la resistencia del circuito. Imaginamos que nos ha dado 20 ohmios. Bueno, pues ya tenemos dos valores, 230 voltios y 20 ohmios. Pues ahora nos vamos a la ley de Ohm. Recordad que buscamos la intensidad. Pues la intensidad es tensión partida por resistencia. Así, 230 voltios entre 20 ohmios nos da 11,5 amperios. Pues ya está. ¿Qué magnetotérmico pondríamos? Pues el inmediato superior, 16 amperios. Y para esta intensidad, ya sabemos, se recomienda un conductor de 2,5 milímetros. Naturalmente todo esto es contemplado que hay 1 como coseno de phi. Si hubiera menos, tendríamos que multiplicar este valor por ese coseno de phi. Otro ejemplo práctico. Tenemos una plancha que nos dicen que calienta más de la cuenta. No es que no funcione, no, funciona, pero calienta de más. ¿Cómo sabemos si esto es así o no? Lo único que sabemos es que en la placa de características nos pone que funciona a 230 voltios y que la resistencia es de 30 ohmios. Claro, si disponemos de un ohmmetro es muy fácil medirlo, pero no disponemos de un ohmmetro. ¿Qué hacemos entonces? Pues la conectamos y en funcionamiento ponemos una pinza amperimétrica y medimos la intensidad de corriente. Vamos a imaginar que nos da un valor de 8 amperios. Pues con la ley de Ohm, ¿qué buscamos? La resistencia. Resistencia es igual a tensión partido por intensidad, es decir, 230 entre 8. Nos da un valor de 28,75 ohmios, muy parecido a lo que pone en la placa de característica, que son 30. Luego, la resistencia de la plancha está bien. Tendríamos que concluir que a lo mejor el problema está en que el termostato está mal y no desconecta y por eso calienta de más. De nuevo repetimos que esta fórmula es válida si el coseno de phi es 1. Una ley muy parecida a la ley de Ohm es la ley de Watt, que la única diferencia es que en lugar de la resistencia añade el valor de la potencia. Luego explica esta ley pues, la relación entre potencia, tensión y voltaje. Y aquí tenemos las tres posibles fórmulas que podemos sacar de esta ley. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos un motor del que desconocemos la potencia. En su placa es un motor monofásico y solo aparece que va a 230 voltios. ¿Cómo sabemos la potencia de este motor? Bueno, pues lo conectamos, arrancamos el motor y medimos con una pinza amperimétrica la intensidad. Imaginemos que nos da un valor de 13 amperios. Pues nos venimos a la ley de Watt y ya sabemos, buscamos la potencia. Pues la potencia es igual a la tensión por intensidad. Tenemos 230 voltios y 13 amperios que hemos medido. Pues 230 por 13 amperios nos da 2.990 vatios. Unos 3.000 vatios. Pues ya conocemos la potencia del motor. Otro ejemplo práctico.
de la ley de Watt. Tenemos un motor monofásico que parece tener buen rendimiento, pero que se calienta de más. Quizás tenga algún problema. Bueno, pues vamos a medir la intensidad. Pero claro, en la placa de características no aparece la intensidad que nos tiene que dar. Solo tenemos dos datos. Tenemos el voltaje, 230 voltios, y la potencia, 3.250 vatios o 3,25 kilovatios. Pues con la ley de Watt ya podemos calcular la intensidad. La intensidad es igual a la potencia partida por la tensión. Luego 3.250 vatios entre 230 voltios nos da 14,13 amperios, siempre que el coseno de phi, supongamos, es coseno de phi 1. Pues 14,30 amperios. Pues ya solo tenemos que coger la pinza amperimétrica y medir el consumo del motor. Si la intensidad nos da un valor muy superior a estos 14,13 amperios, ya sabemos que el motor tiene algún problema. O bien algún rodamiento mal y el roce está subiendo mucho el consumo del motor, o bien tiene alguna bobina en cortocircuito y por lo tanto esto también está haciendo sobrecargar la corriente de consumo. Afortunadamente en el mercado ya ahí tenemos muchas herramientas para que no tengamos que andar haciendo cálculos matemáticos. Por ejemplo, pues tenemos estas aplicaciones para móviles del sistema Android que son muy sencillitas. Podemos calcular la resistencia, la potencia, el voltaje, la intensidad, lo que queramos. Por ejemplo, en el caso que hemos visto anteriormente del motor, pues metemos el voltaje, 230 voltios, y la potencia, 3.250, y veis, nos da 14,13 amperios. ¿Qué tienen de bueno estas tablas? Que además tienen el parámetro del coseno de phi. Siempre nosotros en los ejemplos ponemos 1 para que sea más sencillo entender las fórmulas, pero en la práctica casi nunca hay 1 en las instalaciones como coseno de phi. Así que podemos poner pues un 0,8, un 0,9 y entonces nos dará el valor real más aproximado al consumo que va a tener la máquina. También tenemos estas tablas que combinan ambas leyes, la ley de Ohm y la ley de Watt. Así ya podemos calcular 4 parámetros: intensidad, tensión, potencia y resistencia. Son muy facilitas de manejar, como veis. Pues bien, espero que con estos pequeños ejemplos hayáis visto lo práctico que es conocer estas sencillas fórmulas de la ley de Ohm y la ley de Watt y cómo nos ayudan a identificar averías en diferentes equipos. Os invito también a ver otro vídeo de mi canal que se titula Diagnóstico y reparación de averías, que es muy interesante.